¿Qué libro, pastora? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 33 y verso 34. Cuando lo encuentres, dicen un amén fuerte para saber que ya estás ahí. Mateo capítulo 6, verso 33 y verso 34 dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Quisiera leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dios, te agradecemos por el privilegio de llegar a esta tu casa y saber que has preparado mesa para nosotros. Gracias, Dios. Por la bendición de saber que podemos adorarte y exaltarte, y eso no queda flotando en los aires, sino que sube a tu presencia. Porque a ti te agrada que tu pueblo te adore y te bendiga. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Oro para que esta casa sea llena con tu presencia. Oro para que haya libertad en este lugar, para predicar, enseñar tu palabra, y hayan corazones que sean buena tierra, donde esta semilla sea sembrada y dé fruto en abundancia. Declaro mi incapacidad, Señor. Confieso en esta hora, Dios mío, a voz en cuello, que toda la suficiencia, toda la sabiduría, el poder, la gracia provienen de ti, Señor. Me acojo a esa gracia en esta mañana, para que seas tú mismo hablándonos. Tú que conoces la condición, el corazón de la iglesia. Tú que conoces la condición de aquel que pudo haber llegado esta mañana a este lugar. Oro para que tu palabra, que es viva, es eficaz, Señor, cumpla el propósito por el cual está siendo enviada en esta hora. En el nombre de Jesucristo, suplico en esta hora, fluye con libertad en este lugar, Señor. Háblanos, tócanos, ministranos, Señor. Produce cambios profundos y hazlo todo para la gloria y la honra de tu nombre. Y la iglesia dice: amén. Amén. Saben que el sistema y la filosofía de este mundo está diseñado para que nosotros nos ocupemos y nos preocupemos por aquellas cosas que son temporeras, aquellas cosas que son pasajeras. Sin embargo, en estos versos vemos que Jesús está enseñando a sus discípulos cómo es que opera el reino de Dios, ese nuevo reino al cual pertenecen todos aquellos que han creído en Jesucristo para salvación. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, está diciendo: pon a Dios primero en tu vida. Tu mayor deseo, que eso sea el Señor. Tu mayor anhelo, amén. Tu hambre más grande, tu sed más apremiante, aleluya. Tu interés principal, ese lugar de seguridad y refugio al cual tú acudes, primero el Señor, amén. Amén. ¿Sabes que no basta con decir que Dios es lo primero? Tus acciones tienen que demostrar que Dios es primero. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice Dios es primero, pero la realidad es que en la manera en que actúan, en la manera en que se comportan, no parece que Dios es lo primero.
Entonces tienes que preguntarte en esta hora, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué ocupa tu mayor esfuerzo? ¿A qué te dedicas más? ¿Cuál es tu interés y cuál es tu preocupación mayor? Pues quiero decirte que esa es tu prioridad. Sabes que todos los días y todo el tiempo muchísimas cosas están batallando e intentando ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Y hay tantas cosas que requieren nuestra atención. ¿Cuántas cosas llegan a nuestro día con carácter de urgencia? Todo el tiempo, cosas que están demandando de nosotros atención, interés, esfuerzo. Y hay muchísimas cosas, hermanos, que requieren atención y requieren devoción de parte nuestra. Por ejemplo, nuestros trabajos seculares. Por ejemplo, el cónyuge, los hijos, pasatiempos, demandas y distracciones de la vida que están continuamente batallando para ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Y quiero decirte que es un reto que tenemos por delante. No dejar que todas esas cosas se vuelvan más importantes o que tengan una mayor prioridad que nuestra relación con el Señor. Y en estos versos Jesús está confrontando a sus discípulos y los está llevando a un autoanálisis. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Cómo está tu corazón en relación a las cosas terrenales y a las cosas celestiales? Y Jesús está estableciendo el principio que debe orientar la vida de todos aquellos que viven en este nuevo reino, que es el reino de Dios. En donde la prioridad número uno, ¿cuál debe ser? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y note que existe una marcada diferencia entre aquello que yo debo buscar, aquello que yo debo procurar como parte de lo que es mi responsabilidad, y aquello que simplemente se espera que yo confíe, tenga fe, tenga esperanza, porque cae dentro de lo que son mis beneficios por vivir en este nuevo reino. ¿Qué es lo que yo estoy llamado a buscar? El reino de Dios. ¿Cuál debe ser mi prioridad y mi ocupación? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son mis beneficios y en qué estriba mi confianza? Esperar que todas las cosas que yo pueda necesitar van a ser añadidas. Amén. ¿Lo puedes entender? Amén. Entonces, en el reino de Dios, bajo este nuevo sistema de gobierno, ¿cuál debe ser mi ocupación, hermanos? Y esta búsqueda tiene unas características muy importantes, porque dice buscar. Y fíjese que está en un presente continuo. Es algo que tengo que hacer todos los días, buscar. No es algo que hice una vez, el día que recibí a Jesucristo como Salvador y oraron por mí y me declararon salvo. No. Es una acción de todos los días. Buscar es continuo, es sin parar. Buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Hacer la voluntad de Dios. Entonces es una acción repetida, es una acción continua. Pero no solamente eso, la palabra en el original sugiere que es una búsqueda celosa. De hecho, la palabra lo que significa es desear con pasión, perseguir con celo, procurar de corazón o buscar con afán. ¡Wow! Entonces está diciendo que yo tengo que perseguir con celo, que yo tengo que procurar de corazón y yo tengo que buscar con afán el hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la parte que le corresponde a Dios? Porque mi parte es esa: buscarlo a Él, ponerlo a Él primero, perseguir lo que es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Y todas estas cosas os serán añadidas.
Y para usted saber de qué cosas se está hablando, usted tendría que leer los versos anteriores, pero les voy a facilitar la vida. De lo que está hablando es de comida y de ropa. Gracias. De eso es de lo que está hablando. Está hablando del sustento, del pan diario, de la provisión diaria y de aquello que te cubre y te puede dar cierta seguridad. De eso es de lo que está hablando el Señor. ¿Sabe que ese verso 33, yo lo llamo el antídoto para eliminar lo que es la ansiedad? Y hay dos palabras griegas que comunican lo que es la idea de ansiedad. Y una se traduce turbarse. Y significa como cuando usted está en una embarcación en medio del mar, que se agita de un lado para otro. Pero lo interesante es que la palabra en el original que se utiliza dentro de este contexto, lo que significa es afanarse. Y esa palabra afanarse en el original sugiere estar dividido o partido. Y usted sabe que la ansiedad tiene la capacidad precisamente de dividirnos y de partirnos. Sí, porque estamos muchas veces divididos. En un instante estamos declarando que el Señor provee, que el Señor nos cuida, que el Señor es nuestro sustento, que vamos a confiar en Él, que Él ha sido fiel por siempre y volverá a ser fiel otra vez. Y al siguiente instante estamos dudando si realmente el Señor va a ser oportuno y va a proveer a nuestras vidas. ¿Le ha pasado a usted? Me pasa a mí nada más. La ansiedad nos divide en dos pensamientos, en dos posturas, en dos actitudes. Y Dios no quiere que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. Jesús dice, dejen que los que no pertenecen a este reino, a este nuevo reino que es mi reino, vivan ese afán y experimenten ese amor por las cosas terrenales. Ustedes búsquenme primero a mí y confíen que yo voy a suplir para todas sus necesidades. Si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que ya tienen un caminar, una andanza con el Señor, ¿cuántos han sido testigos de que Dios siempre es oportuno y Dios suple lo que nosotros necesitamos? Yo quiero ver las manos. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen más de un testimonio? ¿Cuántos tienen muchos testimonios? ¿Y qué te hace pensar que esta vez, otra vez, no será Dios oportuno para lo que tú necesitas? ¿Por qué piensas que si lo hizo ayer no lo va a hacer hoy? ¿Por qué crees que Él, cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, que aún no eras su hijo, Él te dio vida? ¿Cómo ahora que eres su hijo no te va a dar lo que tú necesitas? Aleluya. Y Jesús lo que le está impartiendo es fe y esperanza a sus hijos. Y los está enfocando. ¿Por qué? Porque nuestra turbación y nuestros estados de ánimo, de confusión y desesperación no es otra cosa que haber quitado a Dios del primer lugar. Y de pronto tú dices, bueno, pero yo sigo teniendo a Dios en primer lugar. Pero a veces lo hemos quitado para poner nuestra necesidad, nuestra condición, nuestro problema. Y nos levantamos por la mañana pensando en nuestro problema. Y nos pasamos el día pensando en nuestra necesidad. Y entonces lo que estamos realmente adorando y ante lo que nos estamos postrando es ante el problema. En lugar de tener a Dios como primero. Y Dios no quiere que sus hijos vivan en ese estado de ansiedad. Y tu llamado en esta hora y tu llamado para todos los días es: busca primero el reino de Dios. Tú no buscas las añadiduras, tú buscas hacer la voluntad de Dios. Y las añadiduras están garantizadas. ¿Lo entiendes? Pero cuando tú vives para buscar por tus propias fuerzas las añadiduras, reduces tu vida a ansiedad, angustia, dolor, preocupación, cansancio, frustración. Y nos preguntamos: ¿por qué no siento el gozo de la salvación?
Y nos preguntamos por qué estoy tan debilitado. Y nos preguntamos por qué mi vida está hastiada. Sencillamente porque no te estás acogiendo al orden divino de lo que es este nuevo reino. Buscas primero a Dios y Dios se encarga de todo lo demás. Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Gracias a Dios. Usted sabe que con este pasaje Jesús no solo nos está revelando el antídoto contra la ansiedad. Él nos está mostrando el código de la bendición en este nuevo reino. Amén. Él nos está enseñando lo que es el principio de las primicias. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Primicias. Él está diciendo, buscar primero, darle lo primero a Dios. Mire, la primicia era lo primero que se separaba cuando había una cosecha, pero no solamente eso, podía también manifestarse como la parte principal. Y es algo que viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, fue instituido como una de las fiestas principales del pueblo judío, en donde después de la cosecha se celebraba lo que son las fiestas de las primicias. Y en esa fiesta el pueblo tomaba lo principal, la primera parte de esa cosecha, y se la ofrecía al Señor. Y llevaban al templo, a los sacerdotes, lo que eran las primicias. Primero a Dios. Y cuando usted da primero a Dios, esta era la práctica, usted tenía garantizado que Dios iba a bendecir el resto de su cosecha. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Usted sabe que la idea de Dios no es quitarte. La idea de Dios es bendecirte. Amén. Amén. Dios no necesita nada de lo que nosotros podamos ofrecerle, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu tiempo. Dios no necesita tus talentos. ¿Lo entiendes? A ti te conviene, para ti es beneficioso ofrecerlos al Señor. Amén. Amén. De hecho, el mayor beneficiario eres tú. Así es. Amén. Dios nos hace un favor Exacto. cuando acepta Aleluya. lo que nosotros podemos traerle a Él. Así es. Entonces el deseo de Dios es que nuestros graneros estén llenos, y nuestros graneros llenos es el resultado de ofrecerle al Señor las primicias. Primero a Dios. Y note que la promesa no va dirigida dentro de este contexto, no va dirigida a lo que es la siembra, a lo que es la semilla. El milagro de la abundancia lo va a provocar las primicias. El darle a Dios primero. La multiplicación no se refleja en la siembra, sino que se va a reflejar después, cuando usted da las primicias al Señor. Existe una gran diferencia entre lo que es la ley de la siembra y la cosecha y lo que es el principio de las primicias. ¿Por qué? Porque la ley de siembra y cosecha determina esto: de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. ¿Qué significa? Significa que la semilla tiene una información genética, y usted va a sembrar y usted va a recibir de acuerdo a lo que usted siembra. Amén. Si usted siembra una semilla de aguacate, no espere un árbol de mango. Amén. ¿Por qué? Porque la semilla tiene una información, y lo que usted reciba va a estar relacionado con lo que usted sembró.
Pero no solamente eso, lo que usted recibe en cuanto a su siembra guarda una proporción con lo que usted sembró. Usted siembra poco, usted recibe poco. Usted siembra abundantemente, usted recibe abundantemente. Pero ese no es el caso del principio de las primicias, porque las primicias no está hablando de lo que usted siembra, sino que está hablando de la prioridad. ¿A quién usted le da primero? Amén. ¿Lo entendió? Amén. Usted le da a Dios primero y eso va a tener un efecto sobre lo que ya es su cosecha. Va a acontecer lo que es un milagro de multiplicación. Amén. Amén. En la siembra hay reproducción, pero en las primicias hay multiplicación. Amén. 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 Dios primero, y eso provoca la bendición de Dios sobre todo lo demás. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Y Dios va a recompensar nuestra fe. Dios va a recompensar el lugar que nosotros le estamos dando a Él, que es primero. Y yo quisiera cerrar con Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. A partir del verso 42. Búscalo, por favor. Una historia muy interesante. Segunda de Reyes, capítulo 4. Porque allí aparece lo que es precisamente un milagro de multiplicación. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 42 al 44. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Así que esto debe haber acontecido entre los meses de marzo y abril, porque era el tiempo donde se celebraba la fiesta de las primicias. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dice al profeta Eliseo: traigo esto, es de las primicias de lo que yo sembré. Y el profeta dice: da a la gente para que coma, le dice a su siervo. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eran profetas los que estaban allí. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que 20 panes de cebada alimentaron a 100 hombres. Pero no es que le tocó un pedacito, una migajita. No, es que comieron, se saciaron y sobró. Entonces este hombre de Baal Salisa, con su acto de fe y honrar a Dios, provoca una creación de nuevos panes al dar a Dios primero. Este hombre sabía lo que es el código de la creación, pero todavía también lo que es el código de la multiplicación. Usted sabe que muchas de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos tienen el potencial para provocar multiplicación. Amén. Así es. Si nosotros aprendemos este principio, darle a Dios primero. Así es. Que Dios ocupe el primer lugar de mi vida. Y Dios nos va a llevar, hermanos, una y otra vez a entregar las primicias. No porque realmente Él lo necesita, sino porque Él nos quiere bendecir. Que Dios sea lo primero. Que tú puedas, incluso cuando abres tus ojos, darle primicias al Señor. El principio de tu día. Usted sabe que la oración es poderosa, pero la oración de mañana desata una unción creativa. ¿Usted sabía eso? El salmista incluso expresa en el Salmo 92:2:
anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué está diciendo el salmista? Me voy a despertar y temprano en la mañana lo primero que voy a hacer es anunciar que mi Dios es misericordioso. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y yo voy a buscar su rostro, yo me voy a exponer a su presencia y yo le voy a decir: Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego este día para que yo pueda caminar en santidad, para que yo pueda caminar en integridad, en rectitud, para que otros puedan ver la luz tuya a través de mí. Te entrego mis sueños, te entrego mis planes, para que tú cumplas tu propósito en mí, que es perfecto. Usted está entregando primicias de su día, primero a Dios. Aleluya. Quiero caminar con la sabiduría tuya. Quiero moverme en el poder de tu espíritu. Quiero que manifiestes tu fuerza a través de mí. Te entrego mis dones, te entrego mis talentos. Ayúdame, Señor, a enfrentar cada reto que me presente este día. Antes de que usted salga a esa jungla allá afuera, usted busca la comunión con Dios. Y cuando usted sale revestido de la presencia de Dios. Y cuando usted hace eso, le entrega primicias a Dios de su día, será inevitable declarar por la noche: Dios ha sido fiel. Amén. Es lo que está diciendo el salmista: anunciar por las mañanas su misericordia y por las noches su fidelidad. Y usted llega a su casa después de un día de trabajo. Y usted llega a su casa después de todas las presiones del diario vivir. Después de todas las tentaciones. Después de todas las opresiones. Y usted puede separar otra vez un tiempo para decirle: Señor, gracias porque me dejaste llegar a mi casa. Gracias porque puedo estar entre los míos. Gracias porque he visto tu provisión en este día. Me ha sustentado. Ha sido un día difícil, pero he visto tu mano de poder que me ha sostenido. Cuando comencé el día pensé que no iba a poder enfrentar ciertas cosas, pero tu gracia ha estado sobre mí. Dios, tú eres fiel. Amén. Usted le entregó primicias de su día. ¿Y qué hizo Dios? Bendecir el resto del día. Amén. De tal manera que en la noche usted puede cantar a la fidelidad del Señor. Pero no solamente estamos llamados a entregar las primicias de nuestros días, estamos llamados a entregar las primicias de nuestros bienes. Amén. Y eso es algo que mucha gente no le gusta. Y aunque nosotros casi nunca hablamos de eso desde este altar, porque sabemos que es un tema muy abusado en otros lugares, yo quiero decirte que es una doctrina bíblica, que a Dios se le da primero. Amén. Amén. Que yo tengo que honrar al Señor con mis bienes. Aleluya. ¿Por qué? Porque en ese proceso le estoy recordando a mi alma que todo lo que tengo es de Él. Amén. Amén. Viene de Él. Así mismo. De todo lo que llegue a tu mano, primero al Señor, como un acto de acción de gracias y un acto de obediencia que me protege de lo que es la avaricia. Y quiero cerrar rápido con dos porciones bíblicas. Primera de Corintios capítulo 16 verso 2. Y luego marca Segunda de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5. Primera de Corintios 16, 2. Y luego Segunda de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 16 verso 2. Y luego Segunda de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5. Dice así Primera de Corintios 16, 2. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y le da estas instrucciones. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según ha prosperado. Aquí podemos ver los dos principios. El principio de lo que es la siembra y la cosecha, porque dice, usted va a dar según ha prosperado.
Amén. De acuerdo como usted sembró, usted va a recibir, y conforme a lo que usted reciba, usted va a honrar a Dios con sus bienes. Pero dice el apóstol, cada primer día de la semana. Por lo tanto, está también implícito lo que es el principio de las primicias. Comienza su día dándole a Dios. Amén. Comienza su día ofrendando, entregando al Señor. Un año después, el apóstol Pablo escribe esto en 2 de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y quisiera leértelo en esta otra versión. Dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Dice el verso 2, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Escuche esto, verso 4. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Esto es clave. Verso 5, márquelo, póngale luces rojas, amarillas, verdes, de todos los colores. Primero, se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Primeramente al Señor. Es un modelo de ofrenda cristiano. Amén. No de lo que sobra, no de lo que siento que ya no necesito, primero al Señor. Porque en ese proceso estoy mostrando dependencia y confianza absoluta del Señor. No dependo de la cuenta de banco, no dependo de lo que puedo obtener por mis propios méritos o capacidades. Estoy dependiendo de ti, Señor. Amén. Y como siempre digo, Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Y el mismo que te suple los 1000 es el que te suple los 2000. Amén. 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 Pero Dios necesita algo mío. No, quien lo necesita soy yo. Porque Dios trabaja a base de principios y leyes espirituales. Y Él estableció que de todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Y Él estableció que si tú lo pones a Él en primer lugar, Él te va a bendecir el restante. Amén. Amén. Multiplicar. Aleluya. Y lo que está buscando Dios es que caminemos en obediencia y en dependencia de Él. Mire, los macedonios podían dar. ¿Sabe por qué? Podían dar con tanta generosidad y tanto desprendimiento. ¿Saben por qué podían dar de esa manera? Porque ellos se habían dado a sí mismos. Cuando usted se ha dado completamente al Señor, todo lo que usted tiene, entiende que es del Señor. Amén. Amén. Un cristiano que tiene problemas en darle tiempo al Señor, que está regateando en el tiempo que sirve, en el tiempo que dedica para el reino de Dios y las cosas del ministerio, es un cristiano que todavía no se ha rendido delante del Señor. Porque cuando usted se ha rendido, usted sabe que su tiempo es del Señor, porque usted es del Señor. Amén. Amén. Amén, o diga ouch. Amén. Si usted todavía está sacando cuenta de cuántas horas a la semana usted invierte en los asuntos, en los negocios del reino, necesitas rendirte y ofrendarte al Señor. Amén. Un cristiano que le cuesta abrir la cartera y ofrendar generosamente es un cristiano que todavía no se ha rendido él mismo como una ofrenda al Señor.
Y leí acerca de un misionero que estaba testificándole a un cacique indio. Y estaba predicándole, y este cacique vino y le ofrendó caballos, cobijas, alhajas. Y el misionero le dijo: mi Dios no quiere los caballos, mi Dios no quiere las cobijas, mi Dios no quiere las alhajas, mi Dios quiere al cacique. Aleluya. Y el cacique le dijo: pues tu Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, Él también va a recibir los caballos, las alhajas y las cobijas. Amén. Cuando tú te entregas, tú no tienes reservas para el Señor, porque tú entiendes que tu vida completita es de Él. Amén. Y que todo lo que tú tienes, lo tienes porque Por Él. Él te lo ha dado. ¿Sabes que el regalo, sin el que lo regala, no tiene mérito? Amén. Por eso usted puede venir aquí y puede hacer un cheque cuantioso, pero su corazón no está rendido. A Dios no le impresiona. Si Dios tiene muchísimo más de lo que tú puedes haber ofrendado. Amén. Amén. Él es el dueño El oro y la plata. de todo, dueño del universo. Amén. Sin embargo, viene una persona y da una centavería, pero lo da con rendición de corazón, como su mayor y su mejor ofrenda. Y a Dios le impresiona, le agrada ese corazón. Entonces, ¿puedes tú rendirte en esta mañana delante del Señor Amén. y ofrecerte tú mismo como una ofrenda a Él? Yo te invito a que cierres tus ojos. Y mientras tú escuchas esta alabanza, la hagas tuya y la cantes en esta hora. Y quiero que hagas algo. Quiero que cuando sea una realidad para ti, te pongas de pie y se la cantes al Señor como una oración. Dios, lo primero para ti, lo mejor para ti. No te voy a dar sobras Que seas mi universo. ni primado para ti, Señor. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente.
deseo. Te ofrendo mi vida, Señor. Puedes levantar tu mano en alto y decirle: Dios, te estoy ofrendando mi vida. Seas mi universo. Hay una sola cosa que persigue, y es a mí. Seas mi universo. Mi corazón rendido delante de ti, Señor. Perdónanos. Seas mi universo. Perdónanos, Señor. Cuando somos mezquinos, Mi universo eres cuando tratamos de negociar con lo que es tuyo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Cuando vivimos, pensamos, hablamos, nos comportamos como si nosotros fuéramos dueños de nosotros mismos. Perdónanos, Dios. No queremos fraccionar nuestra vida. Queremos rendirla completamente a ti, Señor. Sin reservas en esta hora. Sin reservas en esta hora, Señor. Aleluya. Toma nuestras vidas, toma nuestro corazón, Señor. Rendido delante de ti, oh Cristo. Aquí estamos, Señor. Amén. Aquí estamos, Dios. Aleluya.